Nelson David Paredes dijo que no había ninguna cuestión de urgencia para abrir la encomienda. Y preguntado que fue por qué no solicitaron la autorización, contestó: de eso se encarga el jefe de patrulla, el alférez Leiva. También el sargento Altamirano dijo que no hubo urgencia, abrimos solo porque el CAN reaccionó. Y el CAN, vale decirlo, no reaccionó frente a esta encomienda, sino ante 4 paquetes, es decir, se diseminó el olor en los aledaños de aquel que tenía marihuana. Y esto permitió en la determinación de los gendarmes que avanzaran sobre la intimidad en 4 de las remesas. El subalférez Fernando Fleita dijo que la comunicación la hicieron después de abrir la encomienda. A las 5 se abre y a las 6 o más se comunican con el fiscal y luego con el juez. Pero también tenemos que este procedimiento ya había empezado a las 3 de la tarde, o sea que entre las 3 de la tarde y las 5 de la apertura y las 6 de la comunicación, vemos que no había ninguna cuestión de urgencia que justificara la determinación de los gendarmes. Y cuando se le preguntó por la justificación de la actuación, el subalférez Fernando Fleitas dijo que estaban en el marco de un procedimiento amparado por el artículo 230 bis que autoriza las requisas sin orden. Acá hay una clara confusión por parte de este oficial de gendarmería. La confusión radica en el punto de entender de que por el artículo 230 bis pueden aperturar encomiendas de despacho de una empresa de transporte de efectos. En este juicio, en los alegatos finales, se han hecho alusiones a fallos que diferenciaban el nivel de protección respecto de una encomienda, ya sea que la misma estuviera en tránsito o que la misma haya llegado a destino. Y efectivamente la jurisprudencia se comportó de una manera distinta sobre encomiendas en tránsito y encomiendas ya en poder del destinatario. ¿Y cuál será la justificación de esta distinción? La vemos en el mismo artículo 234 y 235, cuando el Código Procesal Penal de la Nación define efectos, le añade que el mismo sea remitido por el imputado o destinado a este, aunque sea bajo nombre supuesto. Y esto porque en esa remisión hay una confianza por parte de quien remite en que no va a ser abierto el bulto sino por el destinatario, y esa confianza se deposita en un tercero, que es la empresa de correo, ya sea correo público o privado, o la empresa de transporte, ya sea pública o privada. Se entrega algo para que en custodia de un tercero y de modo inalterable vaya desde el punto de remisión al punto de destino. Esto exterioriza una voluntad de privacidad. Esa voluntad de privacidad está dada por los signos exteriores de una encomienda, que se integran no solo por el embalaje, sino por la rotulación, que indica quién es el que hace el envío y quién es el que está habilitado para abrir ese envío. Ninguna de estas dos personas, ni el remitente ni el destinatario, van a poder tener un control presencial y simultáneo sobre cualquier actividad de control que se desarrolle en un punto intermedio de la ruta. Y esa falta de control por parte del remitente y por parte del destinatario, la ley ha querido colocarla en una autoridad tercera,
que es el juez, autoridad que no está ligada al desarrollo de la política criminal del Estado, sino ligada al cuidado de las garantías constitucionales. Cuando se habla de la inviolabilidad de la correspondencia o de los efectos remesados, lo que se pretende es que se custodie esa inviolabilidad con un control previo a la apertura. No sirve que el control judicial opere después de la apertura, porque en ese caso la intervención del juez lo sería ya sobre la violabilidad de la remesa del efecto. Con menos razón todavía puede levantarse un razonamiento de tipo consecuencialista, como el que se levantó en algún fallo de la Cámara Federal de Casación, con voto del doctor Horno, en donde se llegó a decir que si dentro de la encomienda hay una carta, entonces la encomienda es inviolable. Si dentro de la encomienda no hay una carta, entonces la encomienda es violable. Pero resulta que para determinar que la encomienda es inviolable, primero hay que violarla y verificar que allí no hay una carta. Son razonamientos, primero circulares y consecuencialistas, que lo que producen es una delegación en la autoridad administrativa de una tarea que la ley ha querido confiarle a los jueces para un control ex ante de razonabilidad, de proporcionalidad y de legalidad en el avance sobre los ámbitos de privacidad, y el cual solamente la ley lo da por obviado en los casos de acreditación de urgencia. La acreditación de urgencia es un requisito establecido por el principio de legalidad. Obviar la cuestión de urgencia es hacer una interpretación extensiva de el supuesto autorizante de la excepción a la autorización judicial previa. De idéntico modo, acudir a legislación. Bueno, antes de ello, quiero leer dos pequeñas citas, una de Hauchen, que dice que el concepto de correspondencia a los efectos procesales de su interceptación es el mismo que tiene el término en los artículos 153 a 155 del Código Penal, o sea, comunicación enviada por correo, oficial o particular, por un remitente a un destinatario. Sin embargo, añade Hauchen, la frase todo otro efecto que añade la norma procesal hace extensiva la posibilidad de interceptación a todo bulto, paquete, encomienda, escrito, pliego, documento, etcétera, remitido por un tercero al imputado o por este a él, directa o indirectamente, con identidad real o simulada. Hauchen, Eduardo, Tratado de la Prueba en Materia Criminal. En el mismo sentido, Carrió nos dice que a partir de las cláusulas constitucionales más relevantes, de las normas procesales reglamentarias de ella y de algunos principios expuestos por la Corte Suprema de la Nación en el pasado, es posible pensar que, tanto en materia de restricciones a la libertad como de invasiones a la intimidad, nuestro sistema legal exige una preferencia porque las decisiones trascendentes en estas áreas queden en manos de los jueces. Ahora bien, si se repasan las principales normas reglamentarias de estas garantías contenidas en los ordenamientos procesales, es notoria la preferencia exhibida por los legisladores, tanto nacionales como provinciales, porque las medidas coercitivas que afecten a estas garantías sean, en la medida de lo posible, dictadas por los jueces. Esto es Carrió Alejandro, Garantías Constitucionales en el Proceso Penal, editorial Hammurabi, Buenos Aires 2003, páginas 191 y 192.
Ello es así, ya que por estar comprometido una garantía constitucional, su restricción mediante medidas procesales en los casos excepcionales en los que se requiere perturbar la misma, atento a necesidades, a razones de necesidad y de orden público, debe tener fundamento suficiente para justificar la misma. Bueno, es que en este sentido es el juez el que custodia las garantías y el principio de la última ratio del poder penal. Y cuando esta tarea es desarrollada por la autoridad policial y no por un juez, debe justificar la autoridad policial por qué es lo que no hizo la petición de autorización. Y no digo en cualquier caso, no digo con el alcance del 230 bis, lo digo sobre una cualidad particular de este despacho. Se trataba de una encomienda. Esto es lo que tiene el énfasis especial, el subrayado especial. Se trataba de algo equiparable a correspondencia. Si nosotros relativizamos este control previo sobre la posibilidad de violar o no violar un despacho telegráfico, una correspondencia epistolar o el envío de un efecto, entramos en una zona discrecional por la cual ya el Estado argentino ha recibido sanciones. Se debe actuar conforme la autorización de la ley y no más allá de la autorización de la ley, porque esta es la única manera en que luego se puede verificar si es que la actuación fue con arreglo al principio de legalidad, es decir, fue regular o irregular. En el mismo sentido entiendo de que no puede echarse a mano de legislación de excepción de las excepciones, como serían las previsiones del Código Aduanero relativas a las zonas de frontera. Es área especial de vigilancia de los artículos 6 y 7 de la Ley 22.415. Están ligadas a disposiciones generales del Código que en el artículo 119, en la sección 2, control, título 1, vincula el uso de estas facultades a la existencia de sospechas sobre la comisión de un ilícito aduanero. Es decir, hay una conexión teleológica entre la reivindicación de las facultades de control especial en zona aduanera con la búsqueda de delito aduanero. Si esta conexión teleológica no se da, entonces quedan relativizadas, como lo ha sostenido la defensa en su alegato, las garantías constitucionales de una importantísima porción de la población argentina. Pensemos por un minuto los 5 millones o 6 millones de habitantes que están en Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Gran Buenos Aires. Todo esto están pegados al Río de la Plata, frontera con Uruguay. Pensemos en la cantidad de ciudades que tenemos sobre la Patagonia que están a la vera del mar, sobre el este del largo territorio de la República Argentina. Pensemos en el norte argentino, con frontera con 3 países, Chile, Bolivia y Paraguay, en el caso de nuestra provincia. Y no es una cuestión de opción, ni tampoco entiendo que son aplicables los fallos de el sometimiento voluntario a zonas de mayor intensidad en los controles. Yo diría que se trata del sufrimiento involuntario, no del sometimiento voluntario, sino del sufrimiento involuntario al que serían relegadas amplias
amplios sectores de la población argentina, toda la línea de poblado sobre el límite oeste de cordillera en la zona de Patagonia, en donde a menos de 100 kilómetros están no la frontera, sino en algunos casos ciudades del sur de Chile. No se puede relativizar de ese modo, entiendo, las garantías constitucionales, porque si no tendríamos ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda, conforme al sitio donde escojan para fijar su domicilio y el desarrollo de sus actividades. Si las autoridades de gendarmería u otras fuerzas de seguridad pretenden reivindicar facultades especiales, lo tienen que hacer en el marco del control específico de delitos ligados a la actividad aquella que justificó las razones de política legislativa para relajar algún tipo de umbral o de piso en el cuanto a la intensidad y ejercicio de facultades de control. En este caso, como lo ha señalado, creo que el doctor Batule, el punto de origen era la provincia de Misiones, el punto de destino Salta, y el hecho de que tengamos una comunicación a través de la ruta que ha sido transitada en zona o digamos con un recorrido paralelo a la línea de frontera, no relativiza o no precariza la protección de la intimidad a lo largo de todo su desarrollo. Si tuviéramos entonces un elemento que viaja por zona costera, en la medida en que no se aleje de la línea de ribera de mar, tendríamos que decir de que tiene un estándar de protección de intimidad o de privacidad diferente. Bien. En esta ruta, en donde fue realizado el procedimiento, no es una ruta radial, en el sentido de que no tiene un desarrollo desde la línea de frontera hacia el interior del país, sino que es una ruta periférica que va por la línea de frontera y atraviesa varias provincias por la línea de frontera. Cuando hacía alusión a diferencias jurisprudenciales sobre encomiendas entregadas o encomiendas en tránsito que no llegaron a ser entregadas a su destinatario, creo que allí se puede citar el fallo que ha sido citado durante el debate por las partes de Andrea Olivares, de la Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata. Bueno, en cuanto a la invocación del fallo Stancati de la Corte Suprema, en primer lugar, de Stancati hay que decir de que es un fallo anterior a Tumbeiro, y Fernández Prieto. Como fallo anterior a Tumbeiro y Fernández Prieto, y por el nivel señero que tiene para la interpretación del bloque de constitucionalidad la Corte Interamericana de Derechos Humanos, entonces debiéramos decir que la doctrina de Stancati es una doctrina que está superada por el fallo Tumbeiro Fernández Prieto. Pero aparte hay una especificidad en Stancati, que era el control
de una barrera fitosanitaria por parte de Fundaba para evitar la propagación de la mosca de la fruta. Cosa que en este caso la situación no es parangonable, ¿no? Es totalmente distinta. En Stancati, la última razón esgrimida por la Corte Suprema para validar aquel procedimiento fue los compromisos internacionales que el Estado argentino asumió para reprimir los delitos de tráfico de drogas, pero con la misma fuerza con que el Estado argentino comprometió sus máximos esfuerzos para evitar la propagación de los delitos de tráfico de droga, esa misma fuerza la puso en suscribir que esa tarea no se puede hacer con afectación de los derechos fundamentales y de las garantías judiciales que tiene todo individuo, y que el país se compromete a la efectiva vigencia de esos derechos fundamentales con la adopción de los instrumentos internacionales constitucionalizados por el artículo 75, inciso 22 de la Constitución Nacional. Bien, sobre la validez de la entrega vigilada, es decir, de la autorización judicial para que este despacho siga desde Concepción del Uruguay hasta Salta y finalmente llegue a este punto al momento en que intentó ser retirado por los imputados que se responsabilizan en este fallo, yo nada voy a decir, porque entendiendo que la invalidez ya se produce en el momento de la apertura, entonces invalidez que tiñe la apertura, tiñe también todo el recorrido que pueda tener el tóxico. No obstante lo dicho, sí me voy a expedir respecto de la responsabilidad de los imputados, porque habiendo sido vencido en el acuerdo sobre la validez de este primer tramo del procedimiento, entonces entiendo que habiendo sido ya sellada la suerte de la validez del procedimiento, que debería volver a intervenir ya sobre la responsabilidad de los imputados. En el entendimiento también que los dos colegas jueces entienden de que no hay violación a norma alguna respecto de el trayecto que luego de la interdicción de la sustancia se produjo sobre la misma desde Concepción del Uruguay hasta Salta. Bien, sobre ese punto efectivamente consideramos válido esta vigilancia controlada que se hizo desde Concepción del Uruguay hasta la ciudad de Salta. Entendemos que no hubo ningún procedimiento irregular, que hubo adecuado control, una disposición del juez para que así se proceda y un control sobre esa mercadería que estaba en tránsito. No hemos observado allí ninguna alteración en la cadena de custodia. Una vez que fue aperturada y cerrada, nuevamente esta encomienda, y conforme ha sido referido por el personal de Gendarmería, esa encomienda se precintó con una faja de evidencia judicial. A su vez, también por disposición del juez, se comunicó a las distintas autoridades de las fuerzas de seguridad, policías
y el personal que estaba realizando este transporte de esta carga, de que eso estaba a disposición del juez como evidencia judicial. Esta disposición de la entrega vigilada y conforme lo ha planteado la defensa, parecería exigir que el juez vaya controlando de manera directa este despacho. Sin embargo, esto no es así, no es tal la exigencia, sí que haya una supervisión y control y seguridad sobre esta mercadería que se está transportando. Este diseño legislativo que se hizo en principio para los tráficos internacionales, después se termina aplicando para el tráfico interno. Tengamos en cuenta que mucha de esta sustancia se despacha en barcos privados que van de un continente a otro, y el juez no va controlando esta mercadería de manera directa, personal. Sí se asegura de que ésta llegue a destino y haya un control sobre todo el recorrido con distintas articulaciones que va disponiendo el juez, como lo dispuso en esta causa. La mercadería, digamos, llega, la encomienda llega a Salta y es aperturada en presencia de testigos con esta faja de evidencia judicial, y la sustancia que se encuentra en esta encomienda se corresponde con la sustancia que fue encontrada en la encomienda en Concepción del Uruguay. Si bien es cierto, como dijo el señor defensor, dos de los testigos civiles que participaron de la requisa de la encomienda acá en Salta y de las pruebas de narcotest dijeron que el color que observaron fue celeste, azul, turquesa, lo cual a mí también me llamó la atención. No resulta esa expresión suficiente para pensar que la sustancia que iba ahí era distinta, porque esto tiene que ser analizado en conjunto y con toda la prueba evidenciada. De hecho, una de las testigos, cuando se le muestra el acta donde se hace la prueba de narcotest y observa los colores, se retracta de lo que había dicho en su momento. Y lo cierto es que cuando se apertura en Concepción del Uruguay esa encomienda y se hacen los reactivos químicos, lo que iba en la encomienda era sustancia vegetal que reacciona positivo a marihuana. Y cuando la encomienda llega a Salta, también es sustancia vegetal que finalmente por los reactivos químicos es marihuana, y lo que se perita es marihuana. No solo hay identidad respecto a las sustancias, sino también a la forma en que venía condicionada la sustancia, así que no vemos ningún elemento que nos haga advertir que esa encomienda y lo que estaba allí ha sido alterado, que justifique la nulidad planteada por la defensa. Doctora Catalana. Sí, simplemente agregar que en el momento en que se ordena por parte del juzgado de Oberá, si no me equivoco, Concepción del Uruguay, la continuidad de esta droga, de esta sustancia estupefaciente bajo la modalidad de entrega vigilada, se labra un acta donde se deja delante de testigos constancias de esta situación, de la forma en que se embala la sustancia estupefaciente. Se coloca, como dijo el doctor Batule, una faja que luego es abierta aquí, conforme lo relató el gendarme Federico Fernández, una faja de evidencia forense que se colocó en el origen, en el lugar donde se dispone el inicio de esta entrega vigilada, y recién se abre aquí en nuestra ciudad. Pero además, en esa misma acta que se labra en presencia de testigos, se deja claramente establecido cuál era
el recorrido que iba a hacer esa encomienda, llegando primero hacia la provincia de Buenos Aires y luego hasta esta ciudad de Salta capital, correspondiéndose entonces el peso de aquellos 2 envoltorios encontrados sobre la Ruta 14 con el peso de los envoltorios incautados aquí en la terminal de nuestra ciudad. El doctor Bomba, el defensor oficial, había manifestado que esta cadena de custodia se violó y que además personal de Gendarmería había metido un buzo rojo que no se menciona en el acta de procedimiento original. Es cierto que la existencia del buzo no se menciona en aquella acta originaria, pero esto no implica que ya pueda haber venido, tal como lo sostuvo a su vez la Fiscalía. Lo cierto es que la sustancia estupefaciente encontrada sobre la Ruta 14 es exactamente la misma que la incautada aquí en la terminal. No hay tampoco ninguna discusión sobre la cadena de custodia desde el momento en que se secuestra la droga en la terminal hasta que los peritos de la Policía Federal Argentina realizan la pericia química. Y en esta se concluye claramente no solo que se trata de marihuana, sino que el paquete 1 tenía una concentración de 3,5, el paquete 2 de 4% de THC. Se establece las más de 10.000 dosis umbrales de esa sustancia, no quedando entonces duda alguna que lo que se incautó en la terminal y luego se perita es sustancia estupefaciente, particularmente marihuana, con una alta concentración de THC. Eso es todo. Bien. Doctor Fleming, ya de esto no se va a expresar, ¿no es cierto? No. Bien. Bueno, ahora sí vamos a pasar a las responsabilidades. Por adherir. Bien. Con relación a las responsabilidades, tal como lo he manifestado al inicio, hemos coincidido los 3 jueces respecto a la responsabilidad de cada uno de ellos en las calidades de coautores respecto a Maita, Flores y Roldán, y de partícipe primaria de García. Hemos disentido con la doctora Catalano a la calificación legal, donde ella considera que las conductas han quedado agravadas por la intervención de estas 3 o más personas. Así que en estos relatos y respecto a la responsabilidad, creo que el desarrollo va a ser coincidente en la fundamentación, salvo en este aspecto de la calificación legal. Y en cuanto a las responsabilidades, ha quedado probado que esta encomienda con sustancia la fueron a buscar ese día 5 de agosto, Roldán en el vehículo, los 3 vinieron desde Metán hasta Salta, con Antonella García y con Maita. Días previos también habían ido a buscar esta encomienda Roldán con García y Flores. En la segunda oportunidad Flores no va, porque tal como fue referido, había sido detenido y en su reemplazo va Maita. Pero se puede advertir de las comunicaciones que han sido expuestas por la prueba y estos contactos previos que al menos entre Flores y Maita había comunicaciones que daban cuenta de esta necesidad de ir a buscar la sustancia y también luego, porque así ocurrió, hay comunicaciones con Roldán y el viaje que se desarrolla desde Metán a Salta en busca de esta encomienda. Entendemos que la participación de
de García la consideramos necesaria, en tanto fue ella, a sabiendas, la que facilita su identidad, su documento y la que concurre ese día a buscar la encomienda. No la consideramos una partícipe secundaria, sino necesaria, porque ella es la que debía ir a buscar la encomienda, más allá de que físicamente la haya retirado Maita, la haya cargado, pero la que se presenta a buscar es García. Ahora, García refiere, el interés de ella era un interés económico. De hecho, ese día no iba a volver con Roldán, iba a volver en colectivo. Una vez retirada la encomienda, ella se desinteresaba de esta sustancia. Aparentemente, por lo menos en ese momento, no vemos allí ninguna posible otra actuación. En cuanto a Roldán, no consideramos que él haya actuado como policía, como fue referido, no estaba suspendido, no tenía su credencial, no fue acreditado que haya sido necesario ese rol de policía para realizar el viaje desde Orán a Salta, a pesar de las limitaciones que había en cuanto a la circulación y como bien fue referido por la defensa, estos permisos de circulación, el común de las personas, de la población, usaba estos permisos y las justificaciones de acuerdo a los ítems preestablecidos por la autoridad y había que valerse de ellos para poder circular. Acá no vemos ninguna circunstancia de que el hecho de que Roldán haya sido policía haya sido necesaria para ello. Roldán, bueno, es el que puso el vehículo a disposición y hay un elemento también que lo vincula con este hecho, además de las comunicaciones, que es esta balanza gramera que tenía entre sus pertenencias, lo cual da cuenta de un interés en esta sustancia que estaba llegando desde Misiones. ¿Por qué no la acompaño a la doctora Catalano en cuanto a la agravante? La agravante, además de la intervención de 3 o más personas de manera organizada, tiene un propósito. ¿Por qué se considera esta circunstancia agravante? Porque se entiende que al intervenir 3 o más personas de manera organizada, se va a lograr con mayor éxito burlar todos los controles y lograr el objetivo deseado, que es la concreción de este ilícito. Aquí sí vemos personas que interactúan, pero bien podría haber venido García a buscar la encomienda por sí sola, o podría haber venido acompañada con Roldán, o haber venido por otro medio, pero la intervención de todas estas personas no advierto acá esta necesidad de burlar o de lograr el éxito burlando los controles en esta actividad de las personas. Sí veo interactuación, veo pluralidad de sujetos, pero no este fin que prevé la agravante del artículo 11 de la ley 23737. Doctora Catalano, sobre las responsabilidades. Sí, está clara la participación, la intervención con total dolo en este transporte de la sustancia estupefaciente que se origina entonces en Misiones y que concluye en nuestra provincia de Salta. La defensa de la señora García sostuvo que
ella en realidad no intervino en el envío de la encomienda, ni tampoco en la recepción, que tampoco aportó el código, que no recibió la encomienda ella, sino que fue Maita, que siempre estuvo controlada. Es cierto que físicamente cuando llegan a la terminal de nuestra ciudad, es Maita, conforme lo relataron varios testigos, quien presenta el recibo y quien recibe físicamente la encomienda. Sin embargo, no podemos olvidar que García es quien da no solamente su nombre, sino también su número de documento, a quien estaba organizando, Flores, Maita y otros, esta empresa criminal, sino que además ella vino a Salta no una, sino 2 veces con la finalidad de recoger esa encomienda. Sí, conforme lo dijo la Fiscalía, en una época que era muy difícil moverse en la misma provincia, sin embargo ellos hicieron 2 veces el viaje para venir. En el medio, entre el primer viaje y el segundo, Flores es detenido por una causa relacionada a sustancia estupefaciente, de tal manera que esto podría haberle generado una alarma a García. Y sin embargo ella, alegando este desconocimiento deliberado, no sé ni me importa conocer, lo mismo insiste con este viaje desde la localidad de Metán hacia la ciudad de Salta. Es cierto que venía con Roldán manejando el vehículo y con Maita, pero eso no implica que ella no haya tenido una participación voluntaria, responsable y fundamental. Sí es cierto que se podría haber buscado a otra persona para la recepción, sí, de la misma manera podría haber sido otro y no Roldán el que venía manejando, pero en este hecho en particular, en este hecho que hoy estamos condenando, que hoy estamos analizando, la intervención de García fue fundamental. Si ella no hubiera venido, Maita no podía haberse presentado solo a recibir la encomienda, simplemente porque no se la iban a dar. De tal manera entonces que esta no libertad de disposición, ella estaba viviendo en Metán, podría haber argumentado cualquier circunstancia y no haber viajado, sin embargo, toma la decisión de venirse hasta nuestra ciudad a recibir esa encomienda. Con Roldán pasa una situación similar, se había pedido una participación secundaria porque no estuvo en la organización, porque no sabía cuándo venía la encomienda, simplemente se alega que era un chofer, algo así como un remisero, que viajaba con distintas personas hacia esta ciudad de Salta y cobraba por ese viaje. Sin embargo, no podemos pasar por alto las más de 18 comunicaciones, 19 si no me equivoco, que existen entre Flores y Roldán desde el día 31 o 18, perdón, de julio, que era cuando ya se estaba gestando el envío de esta encomienda, que finalmente se despacha el día 23. No es simplemente un remisero, cuando uno contrata un remisero con 1 o 2 llamadas son suficientes, y no estas 18, con la intención de coordinar expresamente el viaje que harían, que se hizo en primer lugar con Flores, García y Roldán manejando el vehículo, y posteriormente, el 5 de agosto, ya Flores detenido con Maita, que viene acompañando a la destinataria, que era en definitiva García. De tal manera entonces que Roldán no es simplemente un chofer de un remis. Esto también se confirma con la existencia, con el hallazgo de una balanza gramera. No es normal, nadie anda con una balanza gramera dentro de una carpeta que además tenía papeles personales de Roldán dentro de esa carpeta. Insisto, nadie anda por la vida con una balanza gramera si no es para utilizarla
en alguna cuestión, y en este caso claramente vinculada con la droga que estaban por recibir. Las comunicaciones de Roldán con Flores comienzan estas 19 el 28 de julio del año 2020 y avanzan hasta el 31 de julio. No olvidemos que posteriormente Flores es detenido. Con respecto a García, tenemos también muchas comunicaciones con Flores previas a la detención, y una vez detenido Flores, continúan esas comunicaciones con una mujer que se presume era la pareja, la conviviente de Flores, donde en muchas de estas interacciones comunicativas se hacía referencia al español. El español termina siendo el señor José Ignacio Maita, en donde en un momento dado García le dice a esta mujer que Maita quería encontrarse con ellas y que le pase en todo caso el número de teléfono, y esta otra femenina le contesta: no, el español no tiene celular. De tal manera entonces que García estaba vinculada con Maita, con Flores primero directamente y luego a través de esta otra mujer que hacía de intermediaria. Respecto de Maita, es clara su participación, su responsabilidad, su voluntad de intervenir en este hecho, haciéndose más claro en el momento en que Flores es detenido. Maita, alias el español, se comunicaba entonces con García a través de este Facebook. La foto de Facebook fue reconocida por García como perteneciente a José Ignacio Maita, pero además, si bien la defensa quiso poner en duda la veracidad de este perfil de Facebook, lo cierto es que la comunicación con García se hacía a través de este método, a través de este medio, Facebook, en donde iban coordinando cuestiones que claramente después se produjeron. De hecho, terminan llegando a Salta, donde Maita es quien le saca el permiso ese mismo día para él y para ella. La acompaña dentro del vehículo, él era el que llevaba la guía con el número de la encomienda. Si bien es García quien hace esta manifestación, no existe prueba en contrario, más allá de alguna conjetura acerca de esta circunstancia, y que Maita era quien llevaba el recibo. Presentados en el lugar de encomiendas, Maita es quien pide que le entreguen la encomienda, es quien la llevaba, y no por caballerosidad, que es lo que se intentó argumentar, porque si fuera solo por una cuestión de ser caballero, que no sea la mujer la que lleve el peso sino él, no se entiende por qué, presentada a Gendarmería, él tira la encomienda y sale corriendo. Si no supiera lo que había dentro, simplemente se hubiera quedado parado y hubiera aceptado, acatado la orden de Gendarmería. La reacción que él tiene en el momento mismo en que tira la encomienda y sale corriendo, no a cualquier lado, sino al auto donde estaba Roldán esperándolo desesperado para que le abra la puerta, demuestra claramente su conocimiento total del contenido de esa encomienda. Entonces no era una cuestión de caballerosidad, sino una cuestión de asegurar esta encomienda con 1 kilo y un poquito más de 1 kilo de marihuana, y en todo caso ya desvincular a García, quien en principio no volvería con ellos en el vehículo, sino en un medio, en un transporte público aparte. Doctor Fleming, sobre la responsabilidad de los acusados. Adherir. Bien. Adherir, muy bien. Doctora, sobre la calificación. Bien. Bien. En el momento de la deliberación, mis colegas, los doctores Fleming y Batule, consideraron que el transporte de estupefacientes era una conducta simple, no agravada, por las circunstancias que prevé el artículo 11 de la Ley 23.737, opinión a la que yo no me sumé, por considerar que en realidad
El artículo 11, inciso C de la Ley 23.737 exige la participación de 3 o más personas. Ya la jurisprudencia, esto no tiene mucho sentido reiterarlo, ha manifestado que no es solo 3 personas unidas, sino que tiene que existir entre ellos una coordinación, algún tipo de vínculo que los lleve justamente a hacer como más firme, más fuerte esta acción delictiva, no exigiéndose las características de estabilidad, de permanencia del artículo 210 del Código Penal de la asociación ilícita, pero sí, por lo menos, un determinado grado de organización, de roles bien determinados. Esto es lo que en principio he visto dentro de este grupo conformado por Flores, Mayta, Roldán y García. Principalmente si nosotros vemos las comunicaciones, la situación que se plantea, Flores y Mayta eran las personas más importantes dentro de este grupo de 4. Es Flores quien comienza toda esta conversación con Roldán, quien a la postre sería quien los traería, no una sino en 2 oportunidades, hacia esta ciudad de Salta. Flores también tiene mucha comunicación con García, y después de que Flores es detenido, esa comunicación no desaparece, sino que Flores le entrega el celular o queda a su esposa, pareja, o no sabemos bien cuál es el vínculo, con este celular, y es ella quien continúa con García comunicándose. Una vez que Flores es detenido, aparece ya en escena Mayta, que no tiene ningún tipo de teléfono celular, sin embargo tiene un Facebook, porque más allá, insisto, de esta manifestación de la defensa que esa cuenta de Facebook podría haber sido hackeada, no existe prueba alguna en contrario, y no solamente eso, sino que todos los acuerdos que a través de esa cuenta de Facebook hacen Mayta y García después se ponen en ejecución. Mayta es, en principio, quien saca la autorización con el COE para el viaje de ese día 5 de agosto, lo saca el día 4 para él y para García. También tiene una vinculación con Roldán. El día previo al viaje también ellos se comunican, parten de viaje a Salta. Mayta es quien tiene en su poder la guía con el número de la encomienda. Cuando llegan a la terminal es quien retira la encomienda, quien la llevaba en su poder al momento en que son detenidos por Gendarmería Nacional. Él la tira la encomienda e intenta huir. García era un sujeto fundamental, era una persona muy importante dentro de esta organización, ya que era ella quien aportó sus datos personales íntimos a los fines de la recepción de la encomienda. Ella era la destinataria, en definitiva, de esta encomienda que traía, con pleno conocimiento de ella, sustancia estupefaciente, y sin embargo no le interesó asumir esa responsabilidad. En comunicación entonces con este Mayta, alias el Español, con quien convino el viaje, quien pasó a buscar también Mayta su DNI a los fines de la extracción del permiso. Con Flores, dijimos, García se comunicó originariamente hasta antes de que Flores fuera detenido. Y finalmente Roldán, que fue el autor, el chofer, que los trajo no solamente una, sino 2 veces a esta ciudad de Salta. Es una actuación coordinada. El doctor Batú le dijo que, bueno, que no se advertía que esta unión de estas 4 personas hubiera dado como mayor garantía al éxito de la empresa criminal, y que García quizás podría haber venido sola y que en definitiva probablemente el resultado era el mismo. Sin embargo, ello no fue así. Indudablemente ellos intentaron garantizar el éxito de la empresa.
poniendo entonces a esta persona, a García, como destinataria, quien no viajaría sola, sino con Roldán, que era el chofer, y Maita, que hacía no solo de nexo con Flores, que en ese momento estaba detenido, sino también de seguridad, de recepción de esa encomienda. La determinación de los roles, como digo, es clara. Roldán era el chofer, más allá de también haber intervenido de otra manera por cuanto él tenía en su poder esta balanza gramera, que se utilizaría seguramente para alguna cuestión relativa a la marihuana. Maita es fundamental, ya que se pone en contacto con García y quien la asiste en todo el viaje y en todo el resto de recepción de encomienda y afines. Flores, que originariamente era quien estaba encargado de todo esto, porque viaja la primera vez con García y con Roldán, pero luego es detenido y queda fuera de juego, y entonces asume un mayor compromiso Maita en esta articulación. Y García como sujeto fundamental, conectada permanentemente con Flores a través de su mujer, con Maita, y la trae Roldán. De tal manera entonces que considero que se dan todos los requisitos que se han establecido respecto de la aplicación del agravante del artículo 11, inciso C, en donde la Cámara Nacional de Casación Penal, en aquel momento la Sala Tercera, en la causa Vela Trujillo, dice específicamente que no se exige una estructura delictiva con permanencia como la requerida para el delito de asociación ilícita, sino que basta con la reunión de individuos con una actuación coordinada, con división de funciones que respondan a un plan común. El plan común era entonces la recepción de esta encomienda, que venía viajando desde hacía varios días con sustancia estupefaciente en su interior. La actuación coordinada: vinieron primero Flores, García y Roldán, luego, siendo detenido Flores, asume ese puesto Maita, y entonces vienen coordinadamente con un previo acuerdo Maita, García y Roldán. Cuando a Maita, cuando la Gendarmería, da la voz de alto, lo primero que hace Maita es intentar subirse al auto en el que venía con Roldán, porque sabía que esa era su vía de escape, y con esto intentaron lograr el éxito de esta empresa criminal, que no logran por la oportuna intervención de las fuerzas de seguridad. De tal manera entonces que, más allá de alguna jurisprudencia que voy a agregar en los fundamentos escritos, estos son los motivos por los que considero que el agravante del artículo 11, inciso C, resulta aplicable. Bien. Por último, entonces, nos queda Antonio Sebastián Casco, a quien por una... Sobre la calificación legal, a mí me gustaría decir algo. Bueno, doctor, lo escuchamos. Mi adhesión alcanzaba a la adhesión de los fundamentos sobre responsabilidad, pero en cuanto a la calificación legal, yo quiero agregar que, no habiendo tareas de inteligencia previa que indiquen una ultraintención en relación a la sustancia que se estaba trasladando desde Jardín América hasta Salta, porque no se ha agregado ningún elemento de prueba ni indicio de que la misma estuviera destinada a la posterior comercialización, la existencia en el auto de una balanza gramera no es unívoca en el sentido de que afirme solo una conclusión ligada con un delito de tráfico de estupefacientes, sino que también puede ser un elemento que haya sido necesario a los fines de distribuir entre aquellos que esperaban la sustancia, distribuir los distintos porcentajes. La calificación de intervención de 3 o más personas organizadas para cometer un delito de transporte tiene que ver con la mayor
posibilidad de éxito que tiene ese transporte en intervención plural, no solo por la sumatoria de personas, sino porque estas personas van adquiriendo distintos roles, distintas funciones que hacen más difícil que el ilícito sea detectado. Pero lo cierto es que acá la concertación del despacho de esta sustancia no satisfizo ese requisito de la